Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al canal. En esta ocasión contamos con Luis Felim, un buen amigo que además de eso es profesor de filosofía, doctor en esa misma disciplina y miembro de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Es una de las personas que me ha acompañado en varias aventuras y es para mí un gusto tenerlo en el canal. Hace tiempo le pedí que hiciera un vídeo hablando acerca de la dialéctica. No tanto qué es la dialéctica, que seguramente requeriría de bastante tiempo de explicación, de bastantes desarrollos más o menos dificultosos, sino que no es la dialéctica, que contribuyera a demoler los mitos que se forman en torno a esa palabra tan extraordinariamente fetichizada, sobre todo por la tradición marxista. Nada más y os dejo con él. Hola, muy buenas. Para mí es un placer participar en otro proyecto de Jesús, en este caso colaborando con su canal de YouTube. Yo me llamo Luis, soy profe de filosofía y en este vídeo vamos a hablar muy brevemente, muy sintéticamente, sobre unos cuantos lugares comunes y algunas o dos o tres cositas que yo creo que podría aportar sobre qué es eso que se llama la dialéctica y qué es eso que sería la filosofía de Marx. En primer lugar, como cautela. Creo que es importante que limitemos el uso de los textos, de las referencias, de las alusiones, para intentar evitar, en la medida de lo posible, hablar de cosas que no sean lo que dijo el propio Marx. Evidentemente, todas las fuentes secundarias son importantes y muy valiosas, y sin embargo, creo que hay que afianzar primero los contenidos fundamentales y hay que hablar primero de qué es lo que dijo Marx antes de adentrarnos en los desarrollos de eso que se llama el marxismo, porque además se nos iría bastante de las manos querer abarcar tanto y querer contraponer lo que dijo Marx y lo que luego dirían las distintas corrientes filosóficas de toda la filosofía del siglo XX, tanto en las corrientes de lo que se llamaría el marxismo occidental como lo que se elaboraba como dialéctica dentro de la Unión Soviética. Por tanto, vamos a hablar primero de qué decía Marx y vamos a delimitar qué no decía y qué dijeron otros. De Marx realmente, cualquiera que analice bien los textos del propio Marx, sabe que es enigmático el papel que éste da a la filosofía. Y sobre todo en el Marx tardío. Ese Marx que según Althusser había roto totalmente con la filosofía, y cosa que no es cierta, pero ese Marx que donde habla de filosofía lo hace de una manera muy elusiva, lo hace de una manera muy implícita y lo hace de una manera a veces misteriosa. Todos conocemos el epílogo a la segunda edición del Capital, donde este habla de algunas cositas sobre cuál es su método, cuál es el método de Hegel, la famosa inversión, esa antítesis del método de Hegel que Marx plantearía que está poniendo en pie. Os remito a que lo leáis porque os voy a aburrir si me pongo aquí a leer literalmente los textos. Son en muy poquitas páginas donde los pasajes están muy delimitados y son muy concretos y forman parte de todo ese amalgama que llamamos las citas célebres del marxismo, que tantos problemas y dolores de cabeza a veces nos dan, sobre todo por el hecho de que, como faltan cosas y faltan referencias, tenemos la humana tendencia a completar esos huecos, esas lagunas, en otros textos también clásicos, en otras referencias, lo cual a veces nos conduce a soluciones dogmáticas, poco coherentes y que nos despistan del asunto fundamental, que es qué dice Marx de filosofía, qué dice Marx sobre método, qué dice Marx sobre dialéctica y cómo pone eso en práctica en el texto que es la obra más importante publicada por él, que es El Capital, que en principio diréis no es un libro de filosofía. Sin embargo, hay una filosofía implícita como muchos autores han querido detenerse a analizar. En el epílogo de la segunda edición, como ya he dicho antes, se habla de esa antítesis del método. Marx dice que lo real es la manifestación externa de la idea en Hegel, mientras que para él lo ideal es lo material traspuesto y traducido a la mente humana. Por eso, decía Marx, hay que sacar el núcleo racional de la filosofía de Hegel, de la dialéctica de Hegel, y suprimir o desechar toda esa envoltura mística, sea eso lo que sea. Marx no dice mucho más, aparte de eso. Eh, no desarrolla nada de eso en el Capital, las cuestiones sobre el método tampoco las trata en el Capital, de manera que, como he dicho antes, tenemos la tendencia de buscarlo en otro sitio. Mi tesis fundamental, y voy a pasar ahora, a partir de esa tesis, a ir eliminando o a ir cuestionando los tópicos y los lugares comunes en los que siempre caemos los marxistas cuando hablamos de dialéctica, mi tesis fundamental es que es un error buscar esas respuestas en otro sitio.
Hay que buscarlo en el propio texto de Marx, hay que buscarlo en sus referencias, hay que leer un poquito a Hegel para entender qué es lo que quería decir. Por supuesto, no hay que ponerse dramáticos como Lenin cuando decía que no se ha entendido absolutamente nada del Capital si no se ha leído la lógica de Hegel. Pero sí que es necesario hacer un pequeño esfuerzo de comprensión, por lo menos de los elementos más básicos de una filosofía del siglo XIX, que era un perro muerto en vida de Marx, ya no lo es tanto, muy recuperable en muchos aspectos dentro de la filosofía actual, aunque siempre va a ser un autor polémico y muy discutible por razones adecuadas en muchos puntos, pero sin embargo es necesario hacer un pequeño esfuerzo, por lo menos para evitar los grandes tópicos en los cuales siempre caemos. Y tópicos que además lastran no solo a Hegel, sino al propio marxismo, cuando no sabemos o no entendemos bien lo que decía Hegel. Los errores comunes voy a reducirlos a 3. El primero, me encanta este término, me encanta esta idea, es reducir la dialéctica a una especie de jerga de la complejidad. De esa manera, intentamos buscar en el propio Hegel eso que no encontramos en Marx de manera explícita. Es un error porque además no es en el Hegel verdadero, sino que es en otro Hegel muy vulgarizado, muy denostado, obviamente porque es un Hegel vulgarizado y porque es un Hegel muy simplificado, y un Hegel donde no vamos a encontrar precisamente lo que estamos buscando. Michael Heinrich dice en un artículo que tenemos la tendencia a usar la palabra dialéctica, a abusar de ella, y utilizarla como sinónimo de algo es muy complejo, algo es complicado, o hay una especie de relación recíproca entre elementos de un conjunto. Decir que algo es complejo y contradictorio es algo razonable y algo necesario porque las realidades son complejas y son contradictorias. Sin embargo, emplear el término dialéctica, que no añade ningún valor explicativo al término complejidad, no parece aportar mucho, no parece darnos muchas luces y por supuesto no parece darnos una guía filosófica para nada. Al final nos sucede mucho dentro de este mundillo de marxismo que utilizamos algunos términos, algunos conceptos, algunas obras incluso, como especie de saludos masones por medio de los cuales nos reconocemos en los mismos códigos lingüísticos. Y eso puede estar muy bien para hacer amigos o enemigos, pero no ayuda mucho en comprender las cosas. Por tanto, para empezar, evitemos utilizar, abusar del término dialéctica siempre que podamos y siempre que no tengamos muy claro qué queremos decir. Y si usamos la palabra dialéctica porque Marx pretende invertirla en algún momento en su obra, nos va a sorprender además descubrir que en Hegel dialéctica no significa eso. No significa que algo es meramente complejo y contradictorio. Esto también es una simplificación. Yo siempre prefiero que vayamos a los textos directamente y eso he dicho antes, que no se debe buscar las citas célebres, pero aunque sea una simplificación de Hegel, es una simplificación un poquito mejor que lo que estamos acostumbrados. En Hegel, la dialéctica significa un movimiento de lo real, un movimiento de la cosa, que está impulsado por algún tipo de negación. Y dialéctico es también el pensamiento que es capaz de captar esa negación en el marco de su propio terreno, de su propio espacio, que es el pensamiento. Con eso, no voy a entrar mucho más en detalles porque sería muy guay, pero sería mucho tiempo explicar esto que es la filosofía de Hegel y por supuesto también estudiarlo para no caer en los tópicos que siempre se caen. Y este no es el momento, no es el lugar. Segundo tópico, segundo lugar común que hay que desechar dentro de una filosofía marxista que queramos que sea funcional y que diga algo al siglo XXI es, y me voy a meter con nuestro muy querido Engels, e injustamente maltratado por cosas que no debería ser maltratado, pero que en algunos momentos, por motivos de lucha política, de lucha teórica, dio algunos pasos en los cuales se excedió probablemente del proyecto de Marx. Es legítimo, es la filosofía de Engels, pero no es la filosofía de Marx. Engels habla en el Anti-Düring, en una línea muy famosa, de que la dialéctica es la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. Es una visión de la dialéctica que sí se parece mucho a la Vulgata de Hegel. Sí se parece mucho a ese intento moderno de hacer una filosofía que lo comprenda todo, que intente explicarlo todo y que de alguna manera se ponga por encima incluso de las ciencias naturales. Es un esfuerzo de abstracción, además, muy grande, bastante ambicioso. Querer explicar desde una filosofía que proviene de un político, de un teórico, de un
de un crítico de la economía política como Marx y querer aplicar una metodología que aplica Marx a esos objetos, a todo el conjunto de la naturaleza, es mínimo bastante ambicioso y bastante problemático. En cualquier caso, nuevamente, nada de esto está en Marx, pero es que además ni siquiera está en Hegel. Y si nos vamos otra vez a esta llamadita de atención, revisemos algo, la filosofía de Hegel, aunque sean los fundamentos más básicos, falta ser un experto en él, pero cuando Hegel aplica ese llamado método dialéctico, lo que está haciendo es adecuar el método a la realidad que él está pensando. Y la realidad que está pensando Hegel no es la realidad que están pensando las ciencias naturales del siglo XIX o del siglo XX, es tampoco la realidad que está pensando. El método de Hegel, el método dialéctico de Hegel, es adecuado al objeto de Hegel, que es la idea que se manifiesta, que se expresa, que se despliega en la realidad, en esa realidad que es real, racional. Es un objeto que bueno, yo creo que ninguno de nosotros estamos buscando a estas alturas de vida y del pensamiento y de la cultura occidental, pero que por supuesto no es el objeto, ni siquiera el objeto que intentaba pensar Engels. Lo interesante de Hegel no es ese método dialéctico que lo intenta abarcar todo. Lo interesante de Hegel es que para él es innegociable que el método tiene que estar adecuado a su objeto. Y en eso, un idealista como Hegel, que habla de cosas que son un poco un cuento de hadas, algunos aspectos, que no se puede rescatar, pero ese Hegel que aplica un método método dialéctico a una realidad de cuento de hadas, está siendo mucho más coherente que Engels, porque los cuentos de hadas se explican con la lógica de los cuentos de hadas. La dialéctica se explica porque hay una realidad dialéctica. El método dialéctico de Hegel que vale para el pensamiento, para la dialéctica del pensar, o mejor que dialéctica, la lógica, para la lógica del pensar, no es un método que debamos aplicar a otro tipo de lógicas como la de la naturaleza inerte o ciencias naturales. En ese sentido, Engels cae en un error que Hegel habría criticado mucho, que es buscar un método exterior al objeto de estudio. El método tiene que estar adecuado a la naturaleza de tu objeto. Entonces, por muchas cosas que yo haya dicho aquí que puedan parecernos discutibles, lo que sí que es bastante fundamental y creo que hace a Hegel muy moderno es la idea de que cada objeto, cada disciplina, cada ámbito de la realidad debe ser comprendido de una manera peculiar, de una manera que se adapte a ese movimiento real. Hegel estaba un poco chiflado y creía que todo lo real era simplemente el movimiento de la idea, pero nosotros podemos desechar eso y entender que hay un método que se adecua a las particularidades. Por eso el método de la economía de Marx, el método que utiliza Marx en el Capital, no va a ser el mismo método con el cual podamos conocer las reacciones químicas. Y creo que hasta ahí es bastante coherente la crítica que se le puede hacer a Engels, que han hecho autores de todo tipo y que incluso hasta Lenin dice que la dialéctica usada por Engels da la impresión de ser una suma de ejemplos y no es algo especialmente productivo, siendo Lenin bastante ortodoxo en esto de cuestiones. Tercer punto que quiero aquí desmontar un poquito. La idea de que el método dialéctico de Marx es la reproducción en el cerebro humano, en la mente, en el pensamiento, en la ciencia, de lo material empíricamente registrable. Es decir, el supuesto de que materialismo significa empirismo. Y esta es una cuestión filosófica muy importante y muy profunda que está directamente en el Capital, que está plasmada en el Capital. No hace falta mirarlo en los textos anteriores, no hace falta buscarlo en los Grundrisse siquiera, está explicado en los Grundrisse, pero Marx no lo explica, no necesita explicar eso así en el Capital. Marx lo explica nos lo hace ver sobre la marcha en su propio análisis. El Capital no es una obra empirista, no sigue un método empirista. El método que sigue Marx en el Capital se libera precisamente de ese lastre empirista, como explica César Ruiz San Juan. Intento no citar mucho en este vídeo, que se me está alargando un poco, pero cito. Las categorías dependen ciertamente de las relaciones sociales, pero dichas categorías no existen en la realidad en la forma aislada que tienen en el pensamiento. De César Ruiz San Juan. Como dice también Michael Heinrich en su lectura del Capital, tenemos que tener mucho cuidado cuando leamos a Marx, porque cuando Marx habla de la mercancía al principio del libro, no está hablando del mismo objeto del que está hablando al final. La mercancía del capítulo primero del Capital
no es los ñoquis del supermercado, ni es el traje que tiene una etiqueta colgando con un precio. La mercancía del capítulo 1 es un objeto abstracto, no es un objeto empírico. Marx intenta reproducir en su crítica de la economía política el funcionamiento del modo de producción capitalista, reproducir las leyes y tendencias del mismo. Pero para ello hay que abstraerse primero de la realidad concreta que tenemos ante los ojos. Un error de las lecturas marxistas, como por ejemplo la de Ernest Mandel, es querer decir que Marx está hablando aquí de esto, de esta realidad que encontramos en este sitio. Marx no está haciendo eso. Marx tiene que reproducir cómo funciona el sistema cuando haya explicado cómo funciona el sistema. Pero no vamos a encontrar en Marx las piezas uno por uno para luego hacer un montaje de las mismas. ¿Qué encontramos, por tanto, en Marx? ¿Qué filosofía es la que hay en Marx? Un par de cuestiones, brevemente, para mencionarlas. Yo coincido con lo que plantea Martínez Marzoa, de que la filosofía de Marx está implícita en el Capital. No nos vamos a meter en la ontología de la cual él habla porque se nos iría de las manos, pero sí vamos a hablar de un par de puntitos que tienen que ver con esto, con buscar en el Capital la filosofía de Marx. El método de Marx no es algo externo, sino es algo interno al objeto. Por eso, Hegel ya lo decía. Hegel ya decía que no hace falta una introducción a la ciencia. La introducción a la ciencia es entrar directamente en la ciencia, entrar en el objeto, entrar en la realidad y conocerla. No hay un principio, no hay un comienzo. Marx hace algo parecido. Por eso Marx elimina la introducción metodológica de la obra del Capital. Está en los Grundrisse, es un texto que es útil leerlo, nos viene muy bien, nos ayuda a entender qué pensaba Marx, pero Marx, en definitiva, lo elimina de la edición final del Capital. ¿Y por qué hace eso? Yo creo que por una razón muy inteligente y para evitar aquello en lo que cae el propio Engels. Cosificar el método y convertirlo en un método universal que ya está construido y que posteriormente aplicaremos a este objeto. Para Marx, el método y el objeto son inseparables. Si dedicáramos un espacio exclusivamente a hablar del método antes de hablar del objeto, entonces correremos el riesgo de creer que con el método a utilizar Marx en el Capital podemos explicar las transformaciones de la materia. Y eso sería algo bastante ambicioso y que además se nos iría bastante de las manos. Segunda cuestión que quiero dejar aquí, y con esto vamos a ir terminando, es que el objeto que Marx aborda en el Capital debe ser pensado como una totalidad. Esto está tomado también directamente de Hegel. Para Marx, como explica en la introducción metodológica en los Grundrisse, para Marx la ciencia comienza por abstracciones, la mercancía esa de la que hablamos en el capítulo 1, que no es la mercancía real, es una mercancía abstracta, y nosotros vamos a ir abstrayendo categorías a partir de la representación confusa que tenemos nosotros de una totalidad abstracta, de lo que vemos ante nuestros ojos. Todo eso sí que es el material empírico, pero el material empírico que tenemos nosotros siempre ante los ojos es un caos, un desorden, y eso sí que es dialéctico en el sentido de algo complejo y contradictorio. Es necesario abstraer de ese caos de representaciones, esa totalidad abstracta, es necesario abstraer categorías, es necesario abstraer objetos. Y esa abstracción es el punto de partida. Solo al final, como resultado, podremos poner en pie, podemos producir dentro del pensamiento una totalidad que ya es concreta, es decir, que sí refleja ahora las múltiples determinaciones y relaciones que se dan en esa totalidad real que es el capital, es el modo de producción capitalista. La totalidad de que habla Marx no es la totalidad de la naturaleza, no es la totalidad del ser, no es la totalidad de la realidad, sino que es la totalidad de un objeto que es el modo de producción capitalista. Por tanto, y recapitulando y volviendo a las críticas que planteábamos al principio, en esa totalidad de la que habla Marx no hay ya una jerga de la complejidad, sino que hay una representación de cuáles son las determinaciones y las relaciones concretas que se dan dentro del modo de producción capitalista, reproducidas ya en el pensamiento o en la ciencia que Marx hace. Segunda cuestión que nos lleva a esto. En ese método no hay obviamente una dialéctica como ciencia de las leyes generales del movimiento, sino una lógica que reproduce fielmente, intenta ser una reproducción fiel, de la lógica misma de un objeto muy particular, la lógica del capital. Y por tanto, la lógica del libro El Capital es inseparable de la lógica de su objeto, el capital. En este método del que Marx se dota para explicar esa realidad, lo material, como hemos dicho antes, no es el registro empírico, eso que llamaríamos la cosa, sea eso lo que queramos que sea. Lo material no es lo que estoy tocando en este momento en la mesa. Lo que estoy tocando en la mesa, lo sabemos desde Kant, es una representación. Sino que lo material es el conjunto de relaciones sociales, de determinaciones que podemos ver, podemos comprender y que se nos
se nos hacen claras una vez que hemos pasado de esa representación abstracta de la cosita que tenemos ante los ojos y de lo que vemos a una representación de la totalidad concreta del modo de producción capitalista. Por tanto, sintetizando, como hemos dicho antes, para entender qué es la filosofía de Marx y qué es la dialéctica, primero hay que evitar un montón de lastres culturales tradicionales que tenemos y hay que asentar por lo menos los elementos fundamentales que son la naturaleza del método como algo inseparable del objeto de estudio y la comprensión de que ese objeto de estudio es una totalidad y que debe ser representado en un método también que comprenda la totalidad de ese objeto y que la represente en el conjunto final de sus leyes y tendencias. Una traducción paso por paso que estaría lastrada de una visión empirista y el empirismo no es, desgraciadamente o afortunadamente la filosofía de Marx. Muchas gracias y cualquier duda, cualquier interpelación, cualquier acusación o cualquier matiz que queráis hacer, pues obviamente en los comentarios y me llegará. Queda abierto también el debate para los aportes que queráis todos hacer, que seguro que son enriquecedores, productivos y muy interesantes. ¿Ya?